Bueno, continuamos con anatomía del sistema respiratorio. ¿Sí? Vamos a la parte de las vías aéreas inferiores, tráquea, bronquios, pulmones, pleura y vasos. ¿Sí? Bueno, como dijimos anteriormente, lo que tiene que ver con la laringe se continúa en forma de la tráquea. ¿Sí? La tráquea sabemos que aproximadamente va de la sexta cervical como un reparo anatómica hasta la cuarta torácica en el cadáver. ¿Sí? En el vivo es a partir de la quinta cervical y obviamente que en su aspecto externo presenta los famosos anillos cartilaginosos. Como podemos ver en la imagen, la tráquea ¿sí? va a presentar relaciones con la aorta y con el esófago. ¿Sí? Entonces la aorta va a estar por delante, sobre todo el callado aórtico va a estar por delante, en el tercio superior, luego está la tráquea y posteriormente el esófago, ¿sí? Cambiando su configuración o mejor dicho en la parte inferior, alterándose estas relaciones de tal forma de que la tráquea queda anteriormente, el esófago en la parte media y obviamente que la aorta en la parte posterior. Va a tener dos impresiones importantes, una relacionada con la glándula tiroides, ¿sí? Y otra con la impresión del callado aórtico que lo empuja hacia la derecha. Aproximadamente las dimensiones son 12 centímetros en el hombre y 11 en la mujer, ¿sí? Pero obviamente que va a depender de determinadas características de edad, ¿sí? De etapa de la inspiración o la expiración, o sea, en la ventilación. Para su estudio tenemos una carpa interna revestida de mucosa, ¿sí? Y en la parte externa presenta los cartílagos traqueales que pueden ser de 16 a 20 cartílagos anulares traqueales. ¿Sí? Acuérdense que a la altura del segundo cartílago, se realiza la traqueostomía. ¿Sí? Muy bien, ahí vemos una tráquea en un cadáver. ¿Sí? Esto se encuentra aquí. Muy bien. Excelente. Bueno, los bronquios sabemos que son la división de la tráquea, se produce más o menos a la altura de la quinta vértebra torácica, ¿sí? Y presentan la misma constitución que la tráquea, con algunos cartílagos anulares. Sabemos que el bronquio derecho no es lo mismo, ni tiene la misma característica que el bronquio izquierdo, eso lo tenemos que saber porque va a ser pregunta de examen. Con respecto al bronquio derecho sabemos que es rectilíneo, que es corto y de mayor calibre, a diferencia del bronquio izquierdo, que es más sinuoso debido a que tiene que contornear la silueta cardíaca, por ende es más largo, ¿sí? Y tiene menor diámetro o calibre. Entonces, tenemos el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Asimismo, ¿sí? En la cara mediastínica del pulmón vamos a tener, ¿sí? Lo que sería el hilio pulmonar, donde van a ingresar las raíces pulmonares. ¿Sí? Claramente es un pulmón, ¿sí? Tiene aspecto esponjoso. Y en esas raíces pulmonares van a estar presentes el bronquio principal, la arteria y venas pulmonares, que son las encargadas de producir la hematosis a nivel pulmonar, las arterias bronquiales, que son las que van a llevar la nutrición, ¿sí? Al parénquima pulmonar y a los bronquios, los vasos linfáticos, ¿sí? Muy importantes, sobre todo en los pacientes oncológicos de cáncer de pulmón, y los nervios bronquiales, que forman parte de las ramas que da el neumo gástrico y que va a dar tanto inervación a la tráquea, y a los bronquios y pulmones. Muy bien, lo que estamos observando acá es la cara mediastínica del pulmón derecho, ¿sí? Nosotros podemos observar el bronquio derecho, y fíjense, la arteria pulmonar derecha que se encuentra por delante, esta arteria que está en color azul porque va a llevar sangre desoxigenada. Y las venas pulmonares que son superior e inferior, fíjense que la vena pulmonar superior se encuentra por delante de la arteria pulmonar, que a su vez se encuentra por delante del bronquio, ¿sí? Eso sería la configuración del hilio, ¿sí? O la raíz en la cara mediastínica del pulmón derecho. Si miramos, vemos que en la parte izquierda hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que sería la arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada y que es valvular se encuentra por encima del bronquio principal y delante del bronquio principal se encuentra la vena pulmonar superior y la inferior mantiene su similitud con la del lado derecho. Sabemos que los pulmones son órganos de la respiración, ¿sí? Fisiológicamente vamos a ver que los pulmones son órganos de transporte, ¿sí? La respiración es un concepto bastante amplio.
son dos, tanto derecho e izquierdo, ¿sí? Presentan un volumen, que es su capacidad para poder hacer ingresar gases, ¿sí? O flujo, y eso va a depender de la capacidad del tórax. Por supuesto que las personas que tengan que sean longilíneos van a tener mayor capacidad, que son los brevilíneos, y obviamente el estado en el que se encuentra la ventilación, si está en una etapa inspiratoria o expiratoria como término medio. Los pulmones pesan 1 kilo, 1 kilo 300, 1 kilo en la mujer, 1 kilo 300 en el hombre. Siempre el pulmón derecho tiene un poquito más de capacidad, lo que va a hacer de que si dividimos por la mitad, si mayoritariamente, por ejemplo acá que tiene 1 kilo en las mujeres, 600, 650 va a ser para el pulmón derecho y el resto para el pulmón izquierdo. La consistencia es blanda, es como apretar una esponja, ¿sí? La resistencia y la elasticidad son elevadas. Resistencia es su capacidad para separarlo, ¿sí? O sea, para poder separar el tejido pulmonar es bastante duro, es algo muy parecido a lo que cuando nosotros queremos estirar un cordón, ¿sí? Sin embargo, su elasticidad, que depende del colágeno y la elastina, son elevadas. Eso significa que el pulmón, cuando se deforma, puede volver a su forma, ¿sí? Eso vamos a verlo, sobre todo lo vamos a hablar en fisiología. Sabemos que para su estudio anatómico tenemos una cara costal relacionada con la costilla, mediastínica con el mediastino, que es lo que acabamos de ver con la parte ilial, un vértice superior, una base inferior y los bordes que contornean y delimitan dichas caras. Cuando hablamos de los lóbulos pulmonares, tenemos que indicar que el pulmón derecho va a presentar 3 lóbulos, superior, medio y inferior, separados por 2 fisuras, una oblicua, fisura mayor y una horizontal o menor. Sin embargo, el pulmón izquierdo solamente va a tener 2 lóbulos, uno superior y inferior, determinado por una fisura horizontal. Muy bien, tenemos la fisura oblicua, la fisura horizontal, tenemos el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En el caso del pulmón izquierdo tenemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior separado por una sola fisura. Muy bien. Esto es una visión de la cara mediastínica, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de la broncosegmentación, tenemos que indicar que con respecto al bronquio derecho, ¿sí? Ambos, lo que sería el bronquio lobular, como dijimos anteriormente, va a dividirse en superior, medio e inferior, y cada uno de estos a su vez se van a subdividir. Por ejemplo, el lóbulo superior va a tener un lóbulo apical, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, como podemos observar en esta región, siempre hablando del lóbulo del pulmón derecho, la broncosegmentación derecha. Vamos a tener una lobulación media, ¿sí? Que se va a dividir a su vez en medial y lateral. Y una inferior que vamos a tener, ¿sí? Anterior, posterior, lateral y medial, que son esta región, ¿sí? Que corresponde al lóbulo inferior, y uno superior o de Nelson. Con respecto al pulmón izquierdo, ¿sí? Que se está acá, vamos a tener 2 troncos, el superior, ¿sí? Pulmón, y el inferior, que es y el lóbulo inferior, que es análogo al lóbulo inferior del pulmón derecho. Con respecto al lóbulo superior, va a tener 2 troncos. El lóbulo superior, sí, va a tener 2 troncos. Uno que es el culmen, ¿sí? Y otro que es la língula, ¿sí? Entonces repito, para que quede clara esta parte. Con respecto a la segmentación, a la broncosegmentación del pulmón izquierdo, tenemos 2 troncos. Uno superior y otro inferior. Superior e inferior. El lóbulo inferior, ¿sí? El lóbulo inferior es análogo al pulmón derecho. Pero cuando hablamos del tronco superior tenemos, o del lóbulo superior, está dividido en 2 troncos. Una porción superior, o sea, el lóbulo superior está dividido en troncos. Un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El lóbulo superior se denomina culmen, ¿sí? Y el lóbulo inferior se denomina língula, ¿sí? Muy bien. A su vez, la língula va a tener, obviamente, ¿sí? Una broncosegmentación medial y lateral, y la parte superior, uno anterior, posterior y apical, análogo a lo que sería la parte al pulmón derecho, ¿sí? Ya tenemos lo que son los broncos lobulares, ¿sí? Los broncos segmentales, ¿sí? Y tenemos los bronquios basales. Hablamos de bronquio basal, ¿sí? Segmental basal,
cuando están por debajo del bronquio lobular medio. Todo lo que está debajo, ¿sí?, del bronquio lobular medio se va a denominar bronquio segmental basal, debido, ¿sí?, a que van a corresponder técnicamente a la base pulmonar. Ahí podemos observar tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo con sus respectivos lóbulos. Ya esta imagen, que sería la sino, ¿sí?, la última parte donde se van a configurar los diferentes alveolos, nosotros lo vamos a desarrollar con mayor precisión en la parte de la fisiología ventilatoria. Tenemos que comprender, ¿sí?, cómo se ubican los pulmones relacionados con el tórax, ¿sí? Si podemos observar en la imagen que usted tiene a su izquierda, podemos ver que de frente los lóbulos superiores abarcan, ¿sí?, la mayor zona topográfica a nivel torácico anterior. A la altura de las glándulas mamarias, solo tenemos recién el lóbulo medio, ¿sí? Sin embargo, cuando miramos la región posterior, podemos observar que la mayor cantidad de proporción corresponde al lóbulo inferior, que es esto que se encuentra acá. Por ende, cuando nosotros vamos a hacer la parte semiológica, la auscultación, tenemos que comprender que la región, para escuchar la región inferior o basal, es más adecuado hacerlo desde el punto de vista posterior, debido a que nos deja los campos pulmonares o las bases pulmonares al descubierto. Anteriormente podemos escuchar los lóbulos medios, inclusive los lóbulos inferiores, pero en decúbito lateral y en decúbito posterior podemos observar y auscultar e inspeccionar los lóbulos posteriores del pulmón. Fíjense que tenemos, ¿sí?, en la región lateral, ¿sí?, también en la parte inferior, para poder auscultar ambos lóbulos inferiores o la parte basal pulmonar. Muy bien. Bueno, esto hacía referencia que aproximadamente en la tercera costilla, ¿sí?, se encuentra la línea horizontal o la fisura horizontal, y a partir de la quinta o el quinto espacio intercostal tenemos la fisura mayor con respecto al lóbulo, al pulmón derecho, ¿sí? Y lo mismo pasa, ¿sí?, entre la quinta y la sexta espacio intercostal tenemos lo mismo, la fisura oblicua que me separa los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo. Fíjense que la escápula, ¿sí?, la escápula de alguna manera se interpone entre lo que sería el lóbulo superior y medio cuando lo vemos desde atrás, pero me permite auscultar la región inferior. Claramente la auscultación la vamos a rememorar para explicar dónde son los focos auscultatorios pulmonares. La pleura sabemos que son membranas cerosas que van a de alguna manera recubrir el pulmón, ¿sí? Se van a dirigir a la parte torácica y a la parte del parénquima pulmonar. O sea, su hoja visceral va a estar en contacto con los pulmones y su hoja parietal con la pared torácica, ¿sí? La pleura va a recubrir toda la superficie pulmonar excepto la parte ilial, ¿sí? Y lo más importante de la parte ilial es la parte donde el pulmón recibe, ¿sí?, todos los vasos, bronquios y demás. Esa parte la va a contornear y va a tener una inserción, ¿sí?, en el ligamento pulmonar. Vamos un poquito para atrás y vamos a explicar. Creo que acá tenemos uno. Esto que se encuentra acá, que dice acá ligamento, ¿sí?, pulmonar. Esto que está acá, creo que es, a ver, sí, ligamento pulmonar. Estos son los recesos, ¿sí?, de inserción de la pleura, es decir, que la pleura, como son dos hojas, se repliegan entre sí y ponen su punto de inserción. Los puntos de inserción de la pleura se denominan ligamento pulmonar y, como ustedes pueden ver, se encuentra por debajo del ilio pulmonar. Muy bien, los recesos son costo diafragmático, costo mediastínico y frénico mediastínico. Son esos espacios que dibujan, ¿sí?, la pleura parietal y la pleura visceral. Costo diafragmático nosotros lo podemos observar en un plano frontal, costo mediastínico en un plano de perfil y frénico mediastínico sería la porción inferior del mediastino. Vemos unos pulmones en el cadáver. Muy bien.